a la investigación en ciencias sociales. Bueno, son las 9 de la mañana con 34 minutos y regresamos a esta primera edición de Radioanálisis y como nos introdujo ahí Paula y la cortina, estamos en nuestra sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad de todos los martes y que en esta ocasión estaremos revisando un tema muy pero muy importante, sobre todo en el contexto en el cual nos encontramos. Hablamos de la aplicación de la encuesta de salud mental en la U. Vamos juntos a estudiantes de la Universidad de Chile y que además verá cómo durante este año también se incorporan estudiantes de la Universidad Austral de Chile, allá en la región de Los Ríos, en Valdivia. Para hablar de este tema, estamos en contacto con el doctor Álvaro Langer, académico de la Universidad Austral, director alterno además del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. IMAI, Álvaro, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Claudio. Saludos a todos y a todas por allá. Muchas gracias. Y también a Scarlett McGuinty, bueno, ahí le voy a preguntar si es que pronuncié bien su apellido, investigadora doctoral del King's College de Londres e investigadora joven, además del núcleo Milenio IMAI. Scarlett, buenos días, bienvenida. Hola Claudio, muchas gracias y sí, está perfecto mi apellido. Ah, perfecto. Y la saludamos doblemente además porque está en Londres, además. No sé qué horas es allá, Scarlett, ¿qué horas tienen allá en Gran Bretaña? Son las 2:30, estamos Dos a y media de 5 la horas tarde. más, sí. Estamos postergando tu almuerzo. No, ya almorcé, Ah, ya como almorzaste. estoy, claro, en la cultura británica, almorzar temprano ya. Ah, eso sí, está muy bien entonces, ya, entonces no hay problemas al respecto. Bueno, vamos a conversar respecto de esta aplicación de la encuesta de salud mental que hay que decir, es una encuesta que ya se aplicó durante el año 2020, vamos a estar viendo un poco también lo que fueron sus resultados y ahora durante este mes de junio se va a aplicar por segundo año esta encuesta a mechones, mechonas y estudiantes de segundo año de la Universidad de Chile, pero como comentaba también se suman estudiantes de la Universidad Austral. Le quería preguntar respecto de eso, Álvaro, a propósito de la incorporación de la Universidad Austral también durante esta encuesta y la importancia también de realizar por segundo año la misma. Sí, bueno, este año se sumó la Universidad Austral en todas sus sedes, no solamente aquí en Valdivia, también en Puerto Montt y una sede que hay en la Patagonia, en Coyhaique. A esta iniciativa, que como tú decías, eh, es liderada por la Universidad de Harvard, pero promovida por la Organización Mundial de la Salud. Y para nosotros estamos muy contentos de poder haber iniciado la encuesta. De hecho, empezamos el lunes pasado. Ya tenemos más de 500 jóvenes que han contestado y nos quedan 3 semanas más. Va a estar abierta un mes. Eh, y, y hemos contado con el apoyo de distintas autoridades, por lo cual también es muy relevante esto, ¿no? Que no sea como una iniciativa aislada, una encuesta más, sino que esté totalmente coordinada con distintas instancias. Por ejemplo, qué hacer si hay un estudiante que está en riesgo porque los índices de la encuesta sugieren problemas de salud mental, cómo eso está en coordinación con los actuales protocolos de la universidad, pero también a su vez conocer el estado general del estudiantado es muy relevante para pensar iniciativas atingentes a este momento y principalmente por la situación de pandemia. Scarlett, en la encuesta que se realizó en el año 2020, en la cual participaron un poco más de 2.400 estudiantes mayores de 18 años de primer año de estudios ahí en nuestra universidad, la Universidad de Chile, hubo resultados bastante interesantes. Por ejemplo, 3 de cada 4 estudiantes reportaron que su estado de ánimo era peor o mucho peor en comparación al contexto prepandémico. También un porcentaje importante de los estudiantes encuestados reportó por
ejemplo, disminución de ingresos en su grupo familiar, junto con otros problemas también que se han visto producto de la emergencia sanitaria. Esto fue en junio del año de 2020, cuando todavía había, por así decirlo, alguna esperanza de que a fines de ese año quizás pudiésemos tener una situación un poco más normalizada, pero la realidad nos demuestra que a un año de esos resultados o de la aplicación de esa encuesta, no ha variado mucho la situación y al contrario se ha agravado, o sea, no ha variado hacia lo positivo, sino que se han agudizado muchos de los aspectos negativos que ya se podían ver en ese tiempo. ¿Qué podríamos decir al respecto, tomando en cuenta también cómo podría afectar esto finalmente a los estudiantes y estudiantes? Bueno, yo creo que esta encuesta tiene una virtud bastante importante, que es un estudio que es longitudinal. Entonces, este año no solo estamos evaluando a los mechones que están comenzando sus estudios hace meses atrás, sino que también estamos haciendo un seguimiento a los mismos estudiantes que iniciaron sus estudios un año atrás. Entonces vamos a poder comparar qué pasa con la salud mental en un año completo de pandemia. Y hay ciertas cosas que nos interesan observar, y por eso es tan importante tener datos para poder después tomar decisiones tanto en las universidades como también como política pública. Lo primero, yo creo, es la cantidad de eventos adversos que tú mencionabas. Nosotros vimos que en junio, cuando recién estaba iniciando la pandemia, 6 de cada 10 estudiantes presentó algún evento adverso en su grupo familiar, como disminución de ingresos, como algunos familiares que fallecieron producto de la pandemia o que se agravaron producto de la pandemia. Ahora va a ser muy interesante saber qué pasó un año después, cuando vemos que las condiciones sanitarias respecto al manejo de la pandemia en Chile no han aumentado. Y por otro lado tenemos esta nueva corte, los nuevos estudiantes mechones, que son un poco diferentes, que quizás tienen algunas ventajas, como por ejemplo de que entraron a la universidad con un sistema online de clases que ya estaba adaptado, donde ya los profesores tenían los programas, ¿no es cierto?, ya más ordenados, pero también es una generación que incluso vivió su cuarto medio en un contexto de pandemia, donde hay un montón de cosas importantes en esta etapa de la vida para los jóvenes, que es la sociabilización, y que justamente son este grupo etario uno de los que más se ha visto afectado durante la pandemia, porque es muy importante para poder construir identidad, para el bienestar de los jóvenes este contacto. Entonces ahí tenemos un desafío gigante de primero tener la información, de evaluar qué está pasando, y esta encuesta va a ser fundamental en eso, y también cómo podemos intervenir y poder generar espacios dentro de las condiciones sanitarias que estamos para poder mejorar y potenciar, ¿no es cierto?, la salud mental de los universitarios en Chile. Uh-huh. Álvaro, ¿cómo podríamos proyectar lo que pudimos observar a partir de la primera encuesta respecto de algo que mencionaba también Scarlett y que probablemente se vaya a tener que dar dentro de los próximos meses o quizás también a partir del próximo año, que es el retorno a esta nueva normalidad, por llamarlo de alguna forma, post ya emergencia sanitaria? Porque efectivamente para muchos estudiantes de primer año la normalidad es lo que se está viviendo hoy en día, la educación en línea, lo vivieron en su última etapa de cuarto medio y su primera experiencia universitaria fue a través de las pantallas, desde sus casas, alejados de los campus, de los planteles universitarios. ¿Cómo podríamos ver lo que se ha visto hasta ahora respecto de este proceso, pensando en lo que será este regreso finalmente a los distintos centros? Probablemente va a ser un regreso híbrido, Claudio. Acá también lo estamos pensando en la Universidad Austral, en la medida que se den las condiciones. Probablemente va a haber un tiempo que existe una modalidad online en paralelo con una modalidad presencial, para justamente poder comenzar a ir paulatinamente a volver a esta normalidad o nueva normalidad. Y ahí vamos a ver cuáles son las complicaciones que va a tener el alumnado. Y esto no es fácil. Por ejemplo, acá en la Universidad Austral, más del 50% de los estudiantes no son de Valdivia o en otras sedes, lo que implica arrendar cabañas, por ejemplo. Entonces tú no puedes pedir a alguien iniciar un semestre donde hay todo un proceso que viene de detrás, todo un proceso psicosocial relacionado con el hecho de estudiar.
Y eso también es algo que nosotros estamos poniendo mucha atención. ¿Cuáles son esas variables psicosociales asociadas a la vida universitaria que están afectando actualmente la salud mental de los jóvenes? Porque nosotros generalmente cuando se habla de salud mental se piensa en sintomatología, ¿no es cierto? Ansiedad, depresión, pero no se piensa tanto en otros factores, factores relacionados como de factores económicos, de hacinamiento, o otros factores como, por ejemplo, pérdida de las redes sociales o del apoyo de los pares, que son muy relevantes para nosotros, para nuestro bienestar. Entonces, yo creo que es un proceso que vamos a tener que ir observando y estar atentos a intervenir según sean las circunstancias. Y es verdad lo que planteaba Scarlett, que los estudiantes también están muy cansados de esta situación, de esta vida virtual, de tener que hacer todo de forma online, de las horas de pantalla. Entonces es algo que vamos a tener que estar muy atentos al respecto, ¿ah? Yo creo que la mayoría va a estar muy optimista y con mucha motivación de volver a la presencialidad, ¿ya? Y ahí, bueno, las distintas universidades van a tener que trabajar justamente todos estos aspectos, tanto académicos, pero también psicosociales, que van a ser necesarios de ajustar por los nuevos requerimientos. O, por ejemplo, familias que hayan empeorado su situación económica, ¿cómo vamos a atender eso? Es decir, no solo la situación académica en sí, sino todo lo que implica la vida universitaria. Y eso es algo que creo que cada día está más presente, Claudio, al respecto. Y algo que la encuesta lo incorpora, ¿ya? Scarlett, hablemos un poco de lo que se pudo ver en la encuesta que se aplicó durante el año pasado respecto de lo que se menciona, por ejemplo, de acceso a la educación, porque sabemos que lamentablemente la conectividad no es igual para todos, no todos tienen los dispositivos necesarios para poder cumplir con las exigencias que realmente levanta o despierta este sistema de educación en línea. ¿Qué nos dijo la encuesta que se aplicó el año pasado al respecto? Bueno, una de las cosas que observamos es que los estudiantes que declararon que tenían más problemas para conectarse a las clases online, más problemas de concentración y también más problemas en su hogar respecto, por ejemplo, a medida en hacinamiento o las condiciones necesarias para estudiar, presentaron un empeoramiento en su estado de ánimo y también mayor sintomatología depresiva y ansiosa. También, en términos generales, los estudiantes que son de primera generación, que son los primeros en sus familias que van a la universidad, que sus padres no eran universitarios, también vemos que están presentando mayor sintomatología. Entonces acá hay un desafío, como muy bien decía Álvaro, de cómo damos soporte a estos estudiantes, donde tenemos que pensar integralmente en diferentes medidas de intervención. Por un lado está la promoción de la salud, que son ciertas medidas que hay que promover a nivel de universidad, donde podamos tener programas académicos que también consideren el bienestar, como también estos temas se integran en las mallas curriculares oficiales de las carreras, ¿no es cierto? Y también qué vamos a hacer con los estudiantes que están con un problema de salud mental. Ahí yo creo que es muy importante observar qué está pasando en los otros países. Esto no es algo que esté pasando en Chile. Hay universidades, ¿no es cierto?, en otros países que están un poco más adelantadas por sus contextos epidemiológicos respecto a la pandemia. Hay que observar qué se está haciendo, porque no vamos a volver de un día al otro a la presencialidad total, sino que esto va a ser un tránsito donde va a estar el tema híbrido, donde hay un montón de factores, y eso es súper importante decir, que acá no es solo que la universidad es un factor estresor para estos estudiantes, sino que son personas que están en familias donde han perdido seres queridos, donde han visto disminuidos los ingresos de su hogar, y que además se ven enfrentados con todas las presiones propias de lo que es ser estudiante universitario. Y ya antes de la pandemia ya sabíamos que esta población de estudiantes universitarios tiene
mayor prevalencia y mayor severidad de problemas de salud mental que la población general. Entonces acá yo creo que tenemos que ver una política muy integral de cómo las universidades se adaptan a esta nueva normalidad, ¿no es cierto? Y de a poco entre todos vamos generando esos espacios de interacción que promuevan el bienestar. Estamos conversando en nuestra sección en Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad, con el doctor Álvaro Langer, académico de la Universidad Austral de Chile, director alterno del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes IMAI, y también Scarlett McGinty, investigadora doctoral del King's College de Londres, está de hecho allá en Gran Bretaña conversando con nosotros, investigadora joven del Núcleo Milenio IMAI. A propósito de la aplicación de encuestas de salud mental en la U, vamos juntas a estudiantes de la Universidad de Chile y Universidad Austral, que se realizará o se está realizando ahora durante el mes de junio por segundo año consecutivo. Álvaro, otro de los resultados o de las cosas que nos dejó la aplicación de la primera encuesta fue la constatación de que a nivel universitario o de los estudiantes se reflejan muchas cosas de las que se ha visto en la población en general, y una de ellas es que se afecta especialmente a las estudiantes mujeres. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, como tú señalas, que se refleja justamente un resultado de la población general y que se ha venido reflejando en el último tiempo en distintas encuestas, y requiere también una intervención específica, ¿no? Y ver qué variables están afectando específicamente para obtener esos resultados, y probablemente es la sobrecarga también de funciones en distintos aspectos, ¿no? O sea, que hay aspectos culturales también a considerar de por qué las mujeres observan mayor prevalencia respecto a sintomatología depresiva. O también lo que se ha observado es que, por ejemplo, los hombres presentan mayor consumo de alcohol o otras drogas, ¿no? Y hay aspectos de género que, por supuesto, debemos tener en cuenta. Y al menos acá en la universidad se ha intervenido pensando en una perspectiva de género, y se ha considerado cuáles son esos factores que pueden afectar más a las estudiantes mujeres que requieren un aspecto más diferencial, ¿no? Que no es solamente intervenir como a todos iguales, sino considerar aspectos, como bien decía, aspectos culturales y aspectos de sobrecarga de lo que se piden también muchas veces en los roles asignados a las mujeres, ¿no? Por último, Scarlett, nos quedan un par de minutos, pero conversar o que nos cuentes un poco cómo se ha ido desarrollando la aplicación de esta segunda encuesta, y también cuándo podríamos conocer algunos resultados de la misma. Bueno, ya llevamos una semana en la aplicación de la encuesta, estamos muy entusiasmados por la participación, así que bueno, aprovecho el espacio también de invitar a los mechones de segundo año de la Universidad de Chile Austral a participar, ya que de repente nos vemos un poco sobrecargados, un montón de encuestas, ¿no es cierto?, que preguntan, y acá esto, vuelvo a decir que es un estudio que es longitudinal, que esta información realmente va a permitir poder generar esta evidencia para poder tomar decisiones no solo en la Universidad Austral y la Universidad de Chile, sino que en el conjunto del sistema educacional chileno, y por eso es tan importante el trabajo que hacen los núcleos milenios en poder generar esto y poder integrar, ¿no es cierto?, diferentes contextos nacionales e internacionales en la evidencia. Así que estamos ahí muy expectantes en la aplicación de la encuesta. Como decía Álvaro, va a estar abierta un mes, y respecto a los resultados los podemos invitar a revisar la página del núcleo, que es imai.org / en la U vamos juntos, juntes, es con una X. Bueno, si lo buscan ahí en Google, en las redes sociales, por supuesto que lo van a encontrar, y también esta página contiene muchos recursos que están dirigidos para estudiantes
para poder cuidar la salud mental, recursos respecto a educación, también recursos de dónde buscar ayuda, no solo dentro de las universidades, sino que dentro del conjunto del mundo público, de ONGs, así que es una página con mucha información muy rica que invitamos a todas las personas que conozcan, adolescentes, jóvenes que puedan estar interesados a visitar, ¿no es cierto?, y seguir las redes sociales del Núcleo Milenio IMAI. Ahí está hecha la invitación. Entonces, imai.org, este imai lo voy a deletrear porque es imhay.org. Esa es la dirección para que usted entonces pueda entrar no solamente a lo que dice relación con esta encuesta, porque bueno, ahí está muy claro los links para pinchar en la U Vamos Juntes, ahí con la X ahí marcada. Y, por cierto, también a todo el trabajo que se desarrolla en este núcleo milenio. Así que, Scarlett, Álvaro, agradecerle estos minutos que han tenido para conversar con nosotros durante esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias, Claudio. Un gusto.